Gala Cultural. Miren, sí, una gala que nos llena de satisfacción, porque recibir ya no solo a Iván Peña, presidente distinguido de la Fundación Máximo Gómez, y un gran gestor cultural y político de la provincia Peravia, sino recibir a un hermano cubano, don Enrique A. Lacoste, que no tiene nada que ver con el cocodrilo de Lacoste, ¿verdad? Quien es un gran artista cubano, no solo caricaturista, no solo autodidacta, sino un artista en el sentido pleno de esta denominación, que es la de un intelectual por igual al servicio de su pueblo, de su sociedad y, ¿por qué no?, también de su propia clase. Sea usted, en nombre de todos nosotros, bienvenido y además sepa que por igual estamos agradecidos por el aporte que le hace a la República Dominicana al contribuir a la difusión del valor histórico, naturalmente, del generalísimo Máximo Gómez. Sean ustedes un gran honor. Bienvenidos. Encantada de recibirlos. Muchas gracias. Enrique, ¿cómo se deviene o cómo llega usted a ser, ¿verdad?, un ingeniero, como dice en motores, ¿cómo que mecánica, electromecánico? El ingeniero mecánico, sí. ¿Cómo sí. se arriba a esta condición de ilustrador, de artista gráfico, asociado por igual a la labor de difusión que vienen ustedes haciendo? Bueno, hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Todo el mundo conoce que en mi país, o sea, en Cuba, producto de la debacle del campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética, cayó en un periodo de crisis económica que se llamó periodo especial. Yo trabajaba a la sazón en una empresa de ómnibus que, nos quedamos sin combustible, incluso se hubo desabastecimiento casi total, se cerraron unas cuantas empresas, una de ellas fue la mía. La plaza que me propusieron no podía desempeñarla, los problemas de salud, la cervical, la columna, los problemas de la almanaque. Y entonces a mí siempre me encantó dibujar, esa fue la pasión de mi vida. Yo de niño le pedí a mi papá que me matriculara, que yo quería estudiar pintura, que me matriculara en San Alejandro, que era la academia en aquella época más importante, ¿no?, de artes plásticas en Cuba. Pero mi padre, que tenía su imagen o su concepción de la vida en Cuba ante el triunfo de la Revolución, me dijo que no, que yo tenía que ser o abogado, o médico, o ingeniero, porque los pintores no podían vivir de eso y pasaban mucha hambre. Aquí decían lo mismo. Y me ponía caso, hubo casos de grandes artistas cubanos que tenían que pintar para comer y no se podían, no podían realmente vivir de eso. Y entonces, yo estudié la carrera de ingeniero mecánico, me desempeñé como tal durante muchos años, pero siempre me gustó dibujar. En la secundaria, mis libretas, en las últimas páginas estaban llenas de caricaturas de los profesores, de los compañeros de clase, etc. Y entonces yo recuerdo que en aquella ocasión, estando en la oficina donde estaban distribuyendo las plazas y eso, para hacer tiempo, recuerdo que había un retrato de la cabeza de un caballo. Y yo cogí un lápiz y un papel y me puse a dibujar, entretenerme ahí. Me llamaron, guardé aquello en mi carpeta. Y cuando me fui a la casa, sin trabajo, le dije, yo rechacé la plaza, que saco la hoja, hago así, la miro y digo, pero no está mal. Con el tiempo que hace que yo no dibujo, esto no está mal. Y entonces empecé a entretenerme en eso porque realmente tenía tiempo. Y empecé a hacer caricaturas de personajes de la televisión. Hay un locutor del noticiero nacional de la televisión cubana, de apellido Serrano, que hizo una caricatura de él. Y entonces me quedó también, según la gente que se le enseñé, que me
me incitaron a que la llevara al periódico Palante, que es una publicación humorística importante. Yo no quería, porque uno tiene incertidumbre, temor y eso, hasta que un día, bueno, me decidí y la llevé. Y en el número siguiente me la publicaron. Eso para mí fue una motivación muy grande. Claro, un premio. Un premio. Más que el dinero, los pocos pesos que me pagaron por la publicación. Y entonces ahí empezó todo. Ahí empecé a dedicarle tiempo a eso. Recuerdo, yo hablaba con mi hijo hace unos días antes de venir para acá a la República Dominicana, que las primeras obras que yo hice, las hice con unos pinceles hechos por mi padre, con un pedazo de madera y el pelo de unos cepillos de zapato viejo. Con eso fue que yo empecé a pintar las primeras cosas. Y entonces ahí me fui desarrollando. Pone al ser humano creativo, ¿no? Sí, me fui metiendo ahí en ese mundo y ya después, bueno, mucha voluntad, mucho tesón, mucha insistencia. Iba a las exposiciones para ver, empecé a entrar, a relacionarme con artistas, o sea, con caricaturistas de más experiencia y a oír, escuchar sus consejos y eso. Aparecieron los primeros premios en salones nacionales y así hasta que empecé a trabajar en Bohemia primero, en la revista Bohemia. Ahí estuve como ilustrador un año y pico y después pasé para Palante, que ya es una publicación propiamente humorística. Y entonces ya después entré a la UNIAC, a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que es una organización selectiva, y ya empezaba, me metí de lleno en esta vida, o sea, y ya me convertí en un artista gráfico, porque el título de ingeniero y me convertí en un artista gráfico. Perdimos un ingeniero, pero ganamos un gran humorista. Exactamente. Lo cierto es que parece que no se necesitaban los ingenieros, sino los humoristas. o no, que se dieron condiciones, ¿no? Pero lo cierto es, Enrique, que esta es tu 10ª publicación. ¿A qué se refiere con esto? No, esta edición es su 10º libro de historietas. Libro de historietas, sí. Porque yo inicialmente lo que empecé haciendo fue caricaturas personales. Después empecé ya a cultivar todos los géneros humorísticos, o sea, la sátira política, el humor costumbrista, etcétera. ¿Puedo ver esto, verdad? Sí, aquí está, claro. Sí, hay algunas muestras. Sí, sí. Y entonces, en lo último que me introduje fue en la historieta, que surgió, yo recuerdo que me llamó mucho la atención un diferendo que hubo entre el gobierno de Ecuador y la compañía esta, la Texaco, creo que era, la Chevron Texaco, por la contaminación ahí en la Amazonía. Eso. Y entonces ese tema me motivó. Y dije, bueno, voy a sacar un personaje que tenga que ver con Latinoamérica, con las civilizaciones estas ancestrales, o sea, descendiente de esa civilización, que sea rebelde, que sea nacionalista, que defienda sus recursos naturales. Y así surgió Huancarani, que es un personaje, y le puse ese nombre porque me llamó la atención, un nombre muy sonoro que perteneció a una civilización ya desaparecida de Mesoamérica, creo. Y empecé la primera historia, que se llamaba Una historia latinoamericana, con ese tema. Tuvo aceptación, gustó en los niños, y entonces sí, seguí haciéndolo, y ya han salido 8 o 9 historietas con ese personaje. Y entonces, estas historietas de corte histórico han sido las últimas que he hecho, que me ha costado trabajo, porque si se dan cuenta, mi línea ha sido generalmente humorística, o sea, un dibujo tirando al muñequito, como se dice vulgarmente. Y mucha sátira y sarcasmo. Ajá. Pero lo que yo quiero que reflexionemos es el gran poder que puede tener una caricatura de humor. Porque la caricatura es una opinión, ¿no? Sí, es una opinión sobre un hecho determinado de la sociedad. Le traigo a colación, don Enrique, lo de Charlie Hebdo en París, ¿no? Sí. Cómo esas caricaturas tuvieron tanto impacto en la conciencia social que plantearon muchísimas preguntas, incluso sobre la misma libertad de expresión. Sí. Realmente la caricatura editorial, la caricatura política, es un arma muy poderosa. Un arma muy poderosa. Y cuando se logra sintetizar en una imagen, en una viñeta, todo un concepto, toda una idea sobre determinado tema, que es muy difícil,
pero tiene un impacto porque llega a casi todo el mundo. No todas las personas son capaces de leerse una página de un editorial de un periódico, pero la caricatura sí. Y a veces hay caricaturas esas que son como una bufetada. ¿Y cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites del caricaturista, del humorista, ¿no? Y la libertad de expresión. Eso es relativo. Uno tiene claro que tener tacto en el sentido de no transgredir lo que no es transgredible. Pero el mensaje sí tienes Como que... por ejemplo el respeto a las diferencias religiosas. Exactamente, sí, el respeto la tolerancia. a la tolerancia, pero el mensaje sí tiene que ser impactante. O sea, tiene que ser como te decía, un puñetazo contundente para que te llegue. A mí me llegó una en específico. Y siempre con la verdad, Sí. Estuve viendo sus caricaturas, las que tienen en el internet, ¿no? Y en su blog. Y hay una que a mí me impactó. Es como un vagones de un tren, ¿no? Que tienen banderas de diferentes ahí está. países imperialistas, ¿no? Sí. Digamos, ahí está Francia, la bandera de Francia, y todas van como un derricadero. No dice nada, pero dice mucho. Y la primera, o sea, el primer carro, la locomotora, es el Estados Unidos, que es la economía más fuerte del mundo. Exactamente. Después viene Gran Bretaña. Que cuando cae en crisis económica, arrastra tras de sí a todos esos países capitalistas. Yo la encontré muy contundente, por eso la traigo, ¿no? Igual que hay otra que donde se ve como una inundación que significa la crisis, ¿no? Donde todo el mundo se ahoga. Así es. Y desde encima de la Casa Blanca le están tirando un salvavidas, pero se lo están tirando a Wall Street. Exactamente. No al humilde, al pobre, al contribuyente, ese que se hunda. Sí. Don Enrique, con su propio lenguaje, digamos, hasta sus propios colores. Sí, ¿no? sí. Una caricatura o una sátira a través de una opinión política o social ante un problema a través de una caricatura, ¿cuáles son las características que tiene que tener para que impacte? Mira, lo principal... caricatura que se respete, quiero decir, ¿no? Sí, lo principal que tiene que tener el caricaturista, el humorista gráfico, es que tiene que tomar partido. Tú no puedes estar en la secta. Tú tienes que tomar partido y defender esa idea. Y tratar de dar la mayor cantidad de elementos para que la gente le llegue el mensaje en todas sus aristas, o por lo menos en las principales, en las más importantes. Eso es lo fundamental. Y sobre todo, tienes que conocer, hablábamos ahorita. Las técnicas. Sí, hablábamos ahorita que no es solo la facilidad para el dibujo, o sea, el talento como ilustrador o como dibujante. O sea, ahí tiene que haber conjunción de las dos cosas. Tiene que haber una capacidad, inteligencia y conocimiento o cultura política para poder interpretar la sociedad, los problemas. ¿Entiendes? Y desde tu punto de vista, del lugar de donde tú estás, entonces enviar el mensaje. Y sobre todo, sí, claro, si eres un gran dibujante, mejor todavía, porque tiene más calidad, ¿no? El trabajo te llega. Pero es una conjunción de las dos cosas. No puedes ser muy buen artista gráfico o plástico, pero si no tienes lo otro, no logras tu objetivo como humorista gráfico, como caricaturista editorialista. La historia es historia. Y obviamente cualquier forma que se pueda contar, ya sea en el cine o en los textos propiamente de los historiadores. Usted asumió el reto de contarnos la historia del generalísimo Máximo Gómez, no sé si en coordinación con la Fundación Iván, quizás tú nos puedas contar los esfuerzos de ustedes para hacerse de este artista cubano tan importante, que nos presenta de una manera tan pedagógica, ¿no? Tan pedagógica, pero además con tanta calidad. Por ejemplo, esta historia, la primera carga al machete. Háblame de esto, Iván. Sí. Mira,
Hace muchos años, recuerdo que un caricaturista muy conocido, ahora se me va a matar, no me recuerdo el nombre, me planteó la posibilidad de que hiciéramos caricaturas de Máximo Gómez en el país. Pero eso se cayó. O sea, eso fue una idea que hablábamos en un momento y eso no se dio. O sea que, y muchas personas nos habían planteado, mira, que para llegar a los muchachos de las escuelas, el mejor método es la caricatura, que es lo que a ellos les va a interesar. Y ya en la fundación habíamos conversado esa idea. Entonces nuestro vicepresidente, Carlos Rodríguez Almaguer, que es cubano, viaja a Cuba. Sí, es cubano. Es cubano, Carlos Rodríguez es cubano. ¿Seguro? Sí. Oye, chico, ¿por qué tú tienes dudas? Viaja a Cuba en diciembre del 2015 y se encuentra entonces con una persona que lo conecta con Enrique y conversan. Y entonces ahí nace ya el compromiso de que esto se diera. Enrique le lleva un primer boceto de lo que sería, se hacen algunos señalamientos, algunas precisiones y finalmente nos envía ya el proyecto, ya terminado y lo aprobamos. Comenzamos entonces a dar los pasos para lograr el financiamiento. Y tuvimos la oportunidad de que ahora en el 180 aniversario de Máximo Gómez tocamos muchos altares, como dicen, y entonces vino un apoyo importante del gobierno dominicano, del presidente Danilo Medina. Dígalo sin vergüenza. Sí, nos dio $1 millón de pesos para este proyecto, no para este proyecto, sino para varios proyectos que tenemos. Inmediatamente pusimos en marcha las historietas. Hemos impreso 5.000 historietas de esas. Eso no es nada. Bueno, no es Yo nada. pensaba que usted me iba a decir 500.000. No podemos. 5.000. La idea es. 5.000, esos son los de los verdosos. La idea es. 5.000. La idea es, Guillermo, comenzar y motivar. O sea, queremos involucrar también a otros sectores en esto. Tenemos inclusive en carpeta que el Ministerio de Educación se involucre para ver si el Ministerio también colabora e imprime en una buena cantidad. Porque Máximo Gómez es un personaje desconocido y que tiene que ser conocido. Nosotros nos hemos propuesto como fundación hacer todo el esfuerzo para que Máximo Gómez sea conocido. No solamente por su historia militar, sino por su conducta ética. Y la dimensión histórica. Máximo Gómez es un personaje de la historia universal, porque fue el último que liberó una colonia en América y que la liberó de la esclavitud. Por eso pasa a ser un personaje de la historia universal. Entonces, además, la dimensión humana de Máximo Gómez. Entonces nosotros con esto comenzamos un proyecto con Enrique, un matrimonio que entendemos va a durar toda la vida, el resto de nuestras vidas, porque el otro paso es que haya una historieta de la participación de Máximo Gómez en la batalla de San Tomé en 1855, que era abanderado de la caballería de Baní, que participó en esa batalla, en ese movimiento que se hizo para repeler una incursión haitiana, y es su bautizo de fuego. Que se conozca a Máximo Gómez en todas sus etapas. Entonces, eso vino, tenemos 5.000 historietas que las vamos a distribuir en las escuelas básicas de Baní. De hecho, mañana, 24 de febrero, es el segundo aniversario de la fundación. Y, óyeme, qué alegría nos da mucha alegría contar con la presencia de Enrique, el autor, el creador de esa historieta, para que él la ponga en circulación en un acto que vamos a tener mañana a las 4 de la tarde en el Parque Máximo Gómez de Baní, donde representantes de las escuelas básicas van a ir y van a recibir de las manos de Enrique y de la Fundación esas historietas para los niños, y también del programa Quisqueya Aprende Contigo. O
sea, son personas que se han alfabetizado, que están en clubes de lectoescritura y que ahora comienzan a leer y comienzan a dar instrucciones, a ejercitar lo que aprendieron. Y también tenemos con ellos ya un acuerdo para que mañana lleven a representantes de esos clubes de lectoescritura y reciban la historieta. Ese es nuestro objetivo en este caso. Posteriormente, y sabemos que para ustedes va a ser también de mucha importancia, vamos a poner a circular en marzo, con motivo de el manifiesto de Montecristi, de un aniversario más del manifiesto de Montecristi, el 24 de marzo, en la Biblioteca Nacional, el diario de campaña de Máximo Gómez, que tiene 32 años que no se edita en República Dominicana, y mucho más en Cuba. La última edición cubana fue en el año 68. La última edición dominicana fue en el año 84. Y el diario de campaña va a ser realmente editado por nosotros y puesto en circulación el 24 de marzo. Eso lo estamos haciendo con el apoyo que recibimos de la Presidencia de la República, y seguimos adelante porque realmente la figura de Máximo Gómez es una figura que reivindicamos y que el pueblo dominicano tiene que reivindicar, porque era un dominicano como el que más. Claro. Que lo que hizo en su momento, el error que cometió, lo reivindicó posteriormente con creces. Y tenía y pasó un gran tormento en su vida por eso, y lo manifestó siempre, y todo lo que hizo, como al final de su vida lo dijo, todo lo que hice en Cuba, lo hice a nombre del pueblo dominicano, cuyos ojos estaban fijos en mí. Enrique, yo estoy casi seguro de que usted es análogo. Yo también. La ilustración hoy y la tecnología y lo digital, sí, y la tecnología pone en desuso al ilustrador con dotes de dibujantes, o en qué medida tendremos ilustraciones manuales hasta los tiempos finales. La tecnología lo que hace es facilitarte el trabajo. Y tal vez esa historieta, si no fuera por la tecnología, por la computadora, por la tableta digital, me hubiera llevado el doble o el triple del tiempo a hacerlo. Pero si tú no tienes la facilidad o el talento para el dibujo, por mucha tecnología que tengas, no puedes hacerlo. No puedes. No puedes hacerlo. Eso es lo que te facilita. Y claro, el color, por ejemplo, tú lo das digital en la computadora, incluso ahorras materiales, tiempo. ¿Me entiendes? Te facilita el trabajo, pero tienes que tener facilidad para hacerlo, si no, y es imposible. Cultural, digamos. Sí, claro. Acervo cultural. Sí, no, y sobre todo, eso en el caso bueno, que yo hago las dos cosas, hago el guión. Pero ya no es como Walt Disney. Digamos. No, ya se facilita. Ya se facilita, sí, ya no es cuadro a cuadro. ¿no? Sino que ya hay recursos que facilitan la labor de ustedes. Sí, claro. Pero como usted ha dicho, ahí donde Dios nos puso, no puede haber. No puede haber. Usted tiene que tener el talento y tiene que tener la cultura para... Es como, exacto, era lo que conversábamos una vez, que ahí está el internet, y ahí hay una carretera de conocimiento, pero también hay una carretera de desinformación. Y digamos que el que está frente a la computadora, el que está usando el internet, ¿para qué lo usa? Exactamente. Tiene que tener naiboa, como dicen en el Tiene campo. que tener naiboa, exactamente. Sí, y aquí la ilustración la hace el hombre, no la computadora. Claro. Eso está claro, Así pero las herramientas ya están ahí y vaya que facilitan la cosa. Sí, así es. No hay duda de eso. Eso es incuestionable. Entonces mañana a las 4 en el Parque Máximo Gómez, de Baní. ¿cómo se llama la calle? Máximo Gómez también. También la calle Máximo Gómez. Sí. Por cierto, ya habilitaron el museo. En la casa que acabamos de inaugurar ahora el 18, precisamente va a ser la exposición, de las 24 viñetas escogidas por Enrique para que sean expuestas como exposición. Esa exposición va a estar abierta al público durante varias semanas
y el nuevo río va a estar habilitado para que la gente lo visite y lo disfrute. Bueno, pues le O sea prometo que voy a estar mañana. Don Enrique allá va a estar con varios usted. días en el país. Sí, va a estar varios días. Le brindaron la bandera dominicana que acaba de ser... de ser No le llevada. gusta, no le gusta. Él llegó anoche. Él llegó anoche, pero Sí, pero fue aguacate, arroz con habichuela y en el día de hoy se va... en los planes hay que se coma un suculento sancocho dominicano. ¡Ay, qué rico! Un ajiaco. El ajiaco colombiano. Don Bueno, Enrique, bienvenido al país, a Muchas Quisqueya la gracias. Bella. Lo recibimos con mucho cariño. Sabemos que don Iván le va a brindar todas las atenciones Somos posibles. pueblos hermanos. Somos hermanos. y por Viva casualidad Cuba, tú eres viva de Cuba. Oriente. No, soy de La Habana. Soy de habanero. Miren, mañana hay otra cita cultural. Así es. Y nosotros esperamos y confiamos en que nos acompañemos. Feliz día. Gracias, don Enrique. Gracias, don Iván.